En los primeros días de la humanidad en la tierra, cuando todo era hermoso y nuevo, no existían en ninguna parte ni la enfermedad, ni el dolor, ni la pena. Las personas llevaban vidas largas y virtuosas. Por todas partes reinaba en el mundo una felicidad sin igual. Zeus aún no había olvidado la ira que le provocó el robo del fuego sagrado. Además, el hecho de que la humanidad encendiera sus propios fuegos y disfrutara de una llama que pertenecía únicamente a los corredores del Olimpo también enfurecía a Zeus. Los sufrimientos que padeció Prometeo no aplacaron esa ira. Zeus no quedaría satisfecho mientras no fueran castigados quienes recibieron el fuego robado. Por eso convocó a los dioses al consejo y les habló de ese deseo. Aunque ninguno de los dioses quería que la raza humana cayera en desgracia, no se atrevieron a oponerse a la voluntad de Zeus. Así, aceptaron aplicar el plan que se les presentó y, muy pronto, de la misma arcilla de la que había sido creada la humanidad, dieron vida a un ser al que llamaron mujer. Cada uno de los dioses concedió a la mujer dones como delicadeza, gracia y una belleza increíble. Pero Zeus añadió otro más, es decir, los celos, y le dio el nombre de Pandora, que significa el regalo de todos los dioses. Luego ordenó a Hermes, el mensajero de los dioses, que tomara a aquella criatura delicada, la llevara al mundo y la ofreciera como esposa a Epimeteo. Por aquel entonces, Epimeteo estaba de luto, apartado de todos desde que se enteró de lo que le había sucedido a su hermano. Día y noche se sentaba en el fresco silencio del bosque y vivía su dolor. Pero un día, guiado también por Hermes, vio a alguien que se acercaba y de pronto olvidó toda su tristeza, porque la luz del día brillaba en los cabellos dorados de la mujer y sus brazos blancos se extendían hacia él como saludándolo. Durante un tiempo, Epimeteo y Pandora vivieron felices en los jardines del mundo. Epimeteo daba gracias cada día a los dioses por el último y más hermoso regalo que habían ofrecido a los seres humanos. Nunca se cansaba de contemplar a Pandora mientras perseguía mariposas por las largas laderas, o mientras hacía copas con grandes hojas para que pudieran beber el agua limpia y fresca del manantial. Un día, mientras estaban sentados bajo los árboles, comiendo su sencilla comida de miel y frutas, vieron a un viajero que venía hacia ellos. El viajero caminaba muy despacio y llevaba a la espalda una carga pesada, parecida a una gran caja. Cuando todavía había distancia entre ellos, Pandora corrió a recibir al viajero y le ofreció que viniera a descansar a la sombra de un árbol. El viajero era anciano, y sus hombros, doblados por el peso de la caja que cargaba, casi tocaban el suelo. Parecía hambriento, sediento y cansado, por lo que Epimeteo lo obligó a detenerse y descansar, y le ofreció de las frutas frescas que habían recogido. Pero el viajero, que no era otro que Hermes disfrazado, dijo que no podía demorarse y que tenía un largo camino por recorrer. Sin embargo, para poder llegar a su destino antes de que cayera la noche, quiso dejarles a ellos en depósito la gran caja de roble. Prometió que regresaría a recogerla al cabo de unos días. Epimeteo y Pandora se alegraron de ayudar a aquel extraño y prometieron que cuidarían el depósito con esmero. El viajero presentó sus agradecimientos y se dio la vuelta, pero justo cuando Epimeteo y Pandora iban a despedirse, desapareció misteriosamente de la vista.
y por más que miraron en todas direcciones, no pudieron encontrar rastro alguno de él. Epimeteo no sentía ninguna curiosidad por lo que pudiera haber dentro de aquella caja misteriosa. Pero cuando volvieron a sentarse bajo los árboles, Pandora empezó a hacer miles de preguntas sobre quién podría ser el viajero y qué habría dentro de la caja. Epimeteo le pidió que no pensara más en ello, pues no podrían averiguar nada acerca del anciano ni de su carga. Pero Pandora se negó a callar y siguió hablando del posible tesoro que guardaban para el extranjero. Incapaz de soportar aquella insistencia, Epimeteo finalmente se enfadó, se puso de pie y se alejó caminando. Entonces Pandora fue hasta la caja, se arrodilló y examinó las figuras cuidadosamente grabadas en sus 4 lados. Luego observó el fino cordón dorado que sujetaba la tapa. Aunque parecía suave, aquel cordón era bastante resistente, porque estaba hecho de hilos de oro trenzados, y en su extremo se había hecho un nudo extraño. No había ninguna cerradura alrededor, y a simple vista, una vez que se desenrollaran los hilos trenzados y se desatara el nudo, no habría nada que impidiera que unos dedos curiosos abrieran la tapa. A Pandora le ardían los dedos por probar su habilidad con el nudo, y estaba segura de que, si insistía lo suficiente, al final podría deshacerlo. Las figuras grabadas sobre la tapa eran niños que danzaban, y justo en el centro de esas figuras había una figura de rostro extraño, tan extraña que Pandora no pudo apartar los ojos de ella durante mucho tiempo. De vez en cuando desviaba la mirada, y cuando volvía a mirar la figura, en su rostro aparecía una expresión diferente a la anterior. Estaba segura de que aquella figura grabada no estaba viva, pero aún así, cada vez que la miraba, los ojos de aquel rostro de madera eran distintos de los ojos que antes le sonreían. Le fruncían el ceño o se burlaban de ella. Fue a mirar si Epimeteo había regresado, y al darse cuenta de que todavía no volvía, se acercó otra vez a la caja, pero debía contenerse para no tocar el cordón dorado. Mientras estaba sentada pensando qué hacer, creyó oír murmuraciones que venían desde el interior de la caja, como si dijeran: «Abre, Pandora, por favor, abre y déjanos salir». El corazón de Pandora latía con fuerza. ¿Qué podría haber dentro de la caja? ¿Qué eran aquellas pobres criaturas encerradas allí que la llamaban y suplicaban ser liberadas? Sostuvo el cordón dorado con ambas manos y con miradas culpables recorrió alrededor con los ojos. No había nadie, salvo unas cuantas ardillas curiosas que la observaban desde las ramas sobre su cabeza. Desató rápida y cuidadosamente el nudo, que se rendía con facilidad a sus dedos curiosos, pero incluso en ese instante vaciló, temiendo la ira de Epimeteo. Se oyeron de nuevo los murmullos: «Abre, Pandora, por favor, abre y déjanos salir». Pero todavía dudaba y no se atrevía a levantar la tapa. Justo entonces oyó que su esposo la llamaba. Sabía que, por ahora, no era posible descubrir lo que había dentro de la caja misteriosa. Tenía que reservar ese placer para otra ocasión. Aún así, quiso echar una mirada al interior de la caja para asegurarse de que las voces que venían de dentro no se estaban burlando de ella. Apenas levantó lentamente la tapa, cuando un grupo de diminutas criaturas, parecidas a polillas de alas marrones, saltó hacia afuera. En un instante la rodearon y continuaron mordiéndola y clavando sus aguijones en su piel suave, hasta que, al fin, gritó de miedo y dolor. Intentó ahuyentarlas y corrió para encontrar a Epimeteo, pero los pequeños demonios torturadores
la siguieron zumbando alrededor de sus oídos y mordiéndola una y otra vez. Sus esfuerzos por apartarlos fueron inútiles, porque se habían pegado a su vestido, a su cabello y a su piel hinchada. Cuando alcanzó a Epimeteo, lloraba de dolor. Ya no hacía falta preguntar qué ocurría, porque el número de aquellas pequeñas criaturas malvadas era tan grande que cientos de ellas también rodearon a Epimeteo, y lo mordieron y aguijonearon igual que habían hecho con Pandora. Después de aquello, mientras marido y mujer estaban sentados aplicándose plantas calmantes sobre la piel enrojecida, Pandora le contó a Epimeteo cómo, por su curiosidad mortal, había abierto la caja y cómo había liberado a aquellas criaturas demoníacas. Sin embargo, se dieron cuenta más tarde de cuán grande había sido el error de Pandora, porque las pequeñas criaturas de alas marrones eran espíritus del mal que nunca antes habían entrado en el mundo. Sus nombres eran enfermedad, dolor y pena, celos, soberbia y malicia, hambre, miseria y muerte. Zeus, por celos, había puesto todas esas maldades en la caja de roble y la había atado únicamente con un lazo de oro. Sabía que, tarde o temprano, Pandora abriría la caja y así la vida tranquila y feliz de la humanidad terminaría para siempre. Los jardines del mundo ya nunca volverían a ser un lugar donde el ser humano pudiera esperar hallar paz. Las maldades ya se habían instalado en el mundo y se quedarían aquí para siempre, mientras el mundo existiera. Epimeteo y Pandora vieron que las criaturas aladas, llenas de rencor, se posaban en hojas y flores para poder torturarlos con facilidad. Llorando, desearon que los dioses nunca los hubieran creado. Pandora, mientras lloraba, también se preguntaba por la caja y por qué otras cosas podrían estar dentro, porque estaba segura de que aquellas criaturas semejantes a insectos no podían haber llenado por completo la caja. De pronto oyó un leve susurro proveniente del interior de la caja que decía: «Abre, Pandora, por favor abre y déjame salir». Pandora se quedó mirando, asombrada, porque había pensado que, en cuanto levantó la tapa, todos los malos demonios habían salido. Entonces, ¿había también otras cosas malas dentro de la caja? Y si las había, ¿debía añadir una nueva pena a sus sufrimientos permitiéndoles salir? El susurro volvió a sonar: «Abre, Pandora, por favor abre y déjame salir». Esta vez Pandora llamó a Epimeteo, y juntos escucharon la voz dulce y suave que suplicaba. La voz era tan dulce y tan suave que estaban seguros de que no podía pertenecer a un ser malvado. Aún así, Epimeteo no quería correr el riesgo de traer más problemas al mundo. Pero, pese al remordimiento que sentía, Pandora anhelaba ver qué era aquello que suplicaba con tanta sinceridad por su libertad. Con el consentimiento de Epimeteo, abrió la tapa una vez más y salió al mundo una criatura pequeña, hermosa y delicada, con alas. Voló directamente hacia Pandora y luego hacia Epimeteo. Con un solo toque, todas las heridas de ambos sanaron y todos sus dolores fueron olvidados. El nombre de aquella amable mensajera era Esperanza. Uno de los dioses, apenado porque Zeus enviara tanta maldad para hacer sufrir a la humanidad, la había ocultado en secreto dentro de la caja. Una vez liberados, los seres malvados no podían volver a ser encerrados, pero a donde quiera que volaran, incluso hasta el rincón más remoto del mundo, la esperanza fue tras ellos y llevó a cada lugar la bondad que cargaba en sus alas, incluso cuando el mundo se volvió un lugar malo, como en los días posteriores, y las personas descuidaron los altares de los dioses.
La esperanza seguía siendo recordada con las ofrendas que se presentaban y los templos se adornaban con alimentos. Gracias por escuchar. Por favor, escribe tus comentarios, participa en nuestra mini encuesta y con el deseo de encontrarnos en la próxima historia, hasta pronto, con cariño.